Buenas tardes a todos, chicos y chicas. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, nos toca ver ya concluido el primer parcial, lo que sería ya los siguientes temas que entrarían ya para el segundo parcial a partir de ahora, con la guía número 5, si no me equivoco. Y bueno, el tema que vamos a ver, tal vez ya lo han visto con el ingeniero, que creo que está un poco más adelantado que yo, pero es el riesgo e incertidumbre en la evaluación financiera. Bueno, aquí lo que vamos a, bueno, el tema que vamos a tocar en realidad un poco más certero es el riesgo y la incertidumbre. Hemos estado hablando, bueno, de evaluación financiera de proyectos de inversión, pero en escenarios donde no considerábamos el riesgo y la incertidumbre, ¿no? Bueno, nosotros hacíamos nuestra proyección del flujo de fondos, ¿no? Para los diferentes años que tenga el horizonte de evaluación de nuestro proyecto, de acuerdo a su vida útil. Y bueno, considerábamos que estas cifras que nosotros proyectamos, pues iban a ser eh, de manera certera, ¿no? Es decir, que ese número nos tenía que dar, ¿no? Por lo menos un aproximado, pero en la realidad, como cuando nosotros analizamos bueno, diferentes variables que están asociadas a lo que es ya sea los ingresos, ¿no? Del proyecto que percibe por venta del producto del proyecto o la prestación del servicio, o ya sea de pronto los costos, ya sean de producción o de prestación del servicio. Entonces, estos elementos pueden tener diferentes ítems que vayan a variar, ¿no? O que tengan cierta variabilidad en el tiempo. Entonces pueden ser de pronto los precios, pueden ser algún tipo de condiciones, puede ser que algún tipo de costo que nosotros hayamos estimados no sea de esa manera efectivamente, ¿no? Pueden haber varios efectos que pueden afectar al valor de nuestro flujo de fondos, ¿no? Entonces, en anteriores temas bueno, no hemos considerado el riesgo y la incertidumbre en la evaluación financiera. Y justamente ahora es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, el comportamiento único de los flujos de fondos, que es un supuesto que hemos asumido en anteriores capítulos, no es posible conocer con anticipación cuál va de todos los hechos que pueden ocurrir y que tienen efecto en los flujos de fondos ocurrirá efectivamente, ¿no? Siempre van a haber algunas diferencias y algunas discrepancias en el tiempo, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Se dice que una decisión bueno, que una decisión se toma bajo incertidumbre cuando no es posible asignar probabilidades a los eventos posibles, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que estamos evaluando o estamos en una situación en incertidumbre, quiere decir que nosotros no conocemos con certeza cuáles son las probabilidades de que algunos eventos se cumplan, de que otros no. Entonces, eso va a ser, digamos, ese escenario, ¿no? No vamos a tener la información necesaria para decir cuándo un evento va a ocurrir o no. Cuando ya hablamos del riesgo, ¿no? Primero hay que decir que el riesgo es aquella situación sobre la cual tenemos información, ¿no? Entonces contamos con información, no solo de los eventos posibles, ¿no? De los que pueden ocurrir, sino también de sus probabilidades. Entonces aquí ya tenemos información, ya contamos con información y de todos los eventos posibles que se puedan dar a partir de esta, ¿no? Y de acuerdo a eso también sus respectivas probabilidades. El riesgo de un proyecto se puede definir como la variabilidad, ¿no? De los flujos de fondos o los flujos de caja reales respecto a los estimados, ¿no? Y esto pues pueden ser, bueno, dependiendo de diferentes factores. ¿Cuáles son algunas causas del riesgo y la incertidumbre que podemos mencionar? Bueno, se pueden señalar sobre todo 5 causas de riesgo e incertidumbre en las decisiones de inversión de los proyectos. Como uno, podemos decir que no existe un número suficiente de inversiones, no existe un número suficiente de inversiones similares para poder promediar los resultados, ¿no? De modo que aquellos resultados desfavorables se compensen con los favorables. Entonces, al momento de nosotros tratar de comparar, a veces cuando elaboramos el flujo de fondos, tratamos de hacerlo, a veces para estimar costos o para calcular los ingresos también, hacemos comparaciones con proyectos similares, ¿no? Entonces, eso también puede de pronto generar un poco de sesgo, ya que las condiciones del proyecto que de pronto se está ejecutando no son las mismas respecto al patrón de comparación, ¿no?
Otra razón, ¿no? Otra causa del riesgo de incertidumbre puede ser un cambio, ¿no? Un cambio en el ambiente económico externo, ¿no? Que invalide experiencias anteriores. Este cambio provocaría que las estimaciones sean poco confiables, ¿no? Si dependen de manera importante de las condiciones iniciales del ambiente económico externo. Entonces, aquí también pueden ser, como dicen, ¿no? Ambiente económico externo, pueden ser de pronto también algunos factores que nosotros no podemos controlar, ¿no? Eh, puede ser política gubernamental, en fin, ¿no? Algunos de estos factores que nosotros no vamos a poder controlar y que pueden afectar en las estimaciones que nosotros hacemos, ya sean de nuestros ingresos o de los costos del proyecto. Otra de las causas, error en el análisis, ¿no? Bueno, puede haber un poco de error, ¿no? Como en el de las tendencias en los datos y en su valoración, ¿no? Cuando hacemos nosotros la proyección de la demanda, ¿no? Sobre todo cuando hacemos la parte del estudio de mercado, nosotros proyectamos nuestra demanda, ¿no? Y bueno, sabemos que todo pronóstico, todo pronóstico, toda proyección tiene su margen de error, ¿no? Entonces, este error pues también puede inclinar al evaluador a favorecer escenarios optimistas o pesimistas, ¿no? Entonces, si nosotros hemos hecho nuestra proyección de la demanda, nuestra proyección de la oferta, pues seguramente habremos de pronto estimado con algún tipo de error, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Se puede solucionar mediante la revisión del análisis, ¿no? Del análisis estadístico que hayamos realizado y ver, ¿no? Que el error esté dentro de los parámetros dentro de los parámetros óptimos, ¿no? De un error por lo menos que sea de máximo del 5% o dependiendo al criterio del evaluador. Este error sucede especialmente cuando los elementos que se van a estimar son complejos, ¿no? Sobre todo cuando son complejos. Otra de las causas, ¿no? De las 5 principales que hemos querido mencionar, está justamente la liquidez de los activos de la inversión, ¿no? Si un proyecto necesita de activos específicos, ¿no? Si necesita de activos específicos que solo son útiles para este negocio en particular, entonces la posibilidad de venderlos en un mercado secundario, en caso de ser necesario, es mínimo, ¿no? Entonces el riesgo aumenta debido a la especificidad de los activos, ¿no? Y esto puede cumplirse, ¿no? Sobre todo este detalle, ¿no? Esta causa va ligado sobre todo cuando calculamos los valores de salvamento, ¿no? Habíamos dicho que los valores de salvamento se los colocan al final de la vida útil del proyecto, ¿no? Y bueno, se asume que, bueno, son el último ingreso en el periodo del proyecto, ¿no? Que va a ser, digamos, al terminar su vida útil de este activo. Pero, como dice acá, ¿no? Si son activos de pronto muy específicos, muy particulares, ¿no? Porque, digamos, podemos hablar, por ejemplo, del negocio de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Si, digamos, somos parte de la empresa estatal. ¿Qué pasa cuando un activo se termina su vida útil, ¿no? De pronto ya es momento de desecharlo, ¿no? Cuando ya es bastante antiguo, podemos desecharlo. Pero eh, será algo real que yo pueda vender este activo. Por ejemplo, si es una máquina, bueno, que me va a ayudar a controlar, ¿no? Dentro de mi planta petrolífera, algunas, digamos, características químicas que yo necesite, ¿no? O características físico-químicas, cuando ya termine y quiera comprar, digamos, o adquirir otra mejor, o de pronto simplemente renovar, porque, bueno, esta está cometiendo algunos sesgos o en la medición de estas propiedades, pues no voy a poder venderlo, ¿no? Bueno, hablando netamente dentro del país, ¿no? Porque aquí la única empresa que se dedica, digamos, al gas, a la industria del gas y el petróleo, es pues TPB, ¿no? De pronto puede hacerlo a otra empresa internacional, pero no es nada todavía seguro de que me van a comprar, ¿no? Todavía una que ya ha sido utilizada, ¿no? Y que está en desuso, ¿no? Que ya ha pasado su vida útil. Entonces es muy variable, ¿no? Y así como estamos poniendo este ejemplo, pueden haber otros, ¿no?
y va a depender del tipo de negocio que se tenga, ¿no? O al cual esté introducido el proyecto. Y por último está la causa de la obsolescencia, ¿no? Afecta el valor de rescate, igual estamos hablando acá del valor de salvamento de los diversos activos. Por ejemplo, si debido al avance tecnológico, ¿no?, de una máquina se vuelve anticuada, su valor en el mercado cae rápidamente, ¿no? Entonces la obsolescencia aumenta el riesgo de la inversión, claro que sí. Si de pronto hemos comprado una máquina y bueno, justamente existe gran avance en cuanto a la tecnología que se utiliza en este tipo de proceso productivo, pues seguramente cuando se va a ir depreciando cada vez más, ¿no? Y el valor en el mercado pues va a ser cada vez menos, ¿no? Entonces, cuando ya cumpla su vida útil, de pronto ya nadie me la va a querer comprar. Uno, porque ya es bastante anticuada, bastante vieja. Y dos, porque, bueno, existen mucho y mejores tecnologías ya para ese entonces, ¿no? Entonces ya igual va a influir y va a representar un riesgo dentro de lo que sería mi flujo de fondos, ¿no? Bueno, los escenarios en la evaluación financiera, ¿no? Tenemos una evaluación financiera en condiciones de certidumbre, una evaluación financiera en condiciones de incertidumbre y la evaluación financiera en condiciones de riesgo, ¿no? Bueno, los riesgos, como habíamos dicho inicialmente, el riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de fondos reales respecto a los estimados, ¿no? Entonces, mientras más grande sea esta variabilidad, entonces mayor será el riesgo del proyecto. De esta forma, se puede decir que el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, ¿no?, de los beneficios netos que el proyecto genera, puesto que se calculan sobre la proyección del flujo de fondos, ¿no? Entonces, la medición de riesgo se pueden hacer por diferentes métodos, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los métodos que vamos a nosotros utilizar para poder medir, ¿no?, este tipo de riesgo y cómo podemos de alguna manera considerarlo en la evaluación financiera y de esta manera igual decir que un proyecto es rentable, ¿no? Sabemos que la incertidumbre de un proyecto crece en el tiempo, ¿no? A medida de que pase el tiempo y nos alejamos desde el momento presente, que va a ser justamente el momento de la inversión, el desarrollo del medio condicionará la ocurrencia de los hechos, ¿no?, estimados en su formulación. Entonces pueden ser que diferentes variables principales que se hayan considerado, ¿no?, y que han sido incluidas en la preparación de los flujos de fondos de manifiesto a un origen de una incertidumbre, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, la solvencia de los proveedores, las variaciones estacionales de la demanda, ¿no?, que pueden ser de diferentes tipos, que también pueden afectar a la evolución del mercado del proyecto, ¿no? Tanto en cantidad, podemos hablar en calidad, en precio, podemos hablar en políticas de gobierno respecto al comercio exterior, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, tratados de libre comercio con algún tipo de país, eso igual, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, el proyecto trata de exportar su producción a un mercado específico de Europa, entonces si de pronto nosotros no tenemos las condiciones eh, del Tratado de Libre Comercio con esos países, pues eh, de pronto no va a ser considerable que nosotros vamos a venderlo de esa forma, ¿no? O que nosotros queramos exportar al mercado americano, ¿no?, a Estados Unidos. Y bueno, sabemos que las relaciones de Bolivia y Estados Unidos siempre han sido un poco complicadas, ¿no? Entonces, todos esos elementos pues pueden también y representan un riesgo, ¿no? Y esos riesgos, ¿dónde van a ir a influir en nuestro proyecto? En este caso, si nosotros queremos exportar nuestra producción, pues va a verse reflejado en los ingresos, ¿no? Si yo estoy diciendo que voy a vender, por decir, ¿no?, 500,000 unidades cada 6 meses, voy a comercializarlo al exterior a un tal precio de mercado, a un precio internacional, pues de pronto con estas condiciones, de pronto se le pone impuesto a la exportación, por ahí existe un choque, en vez de haber afinidad para el comercio exterior entre ambos países, existen barreras, pues de pronto ya no voy a poder comercializar esos 500,000, de pronto va a ser menos, ¿no? Entonces, esas características pues van a afectar también a los ingresos, ¿no? Y va a ser muy variable en el tiempo y también eso va a repercutir finalmente en el flujo de fondos, ¿no? Otro aspecto importante que puede también determinar este riesgo cuando nosotros hacemos evaluación financiera es justamente la productividad real de la operación, ¿no?, del proyecto, ¿no? Que esto puede ser, esta productividad ya hablando en términos de que el proyecto sea, digamos,
la elaboración de un bien o de un producto específico o la prestación de un servicio. Bien, entonces una diferencia menos estricta entre el riesgo e incertidumbre es que identifica el riesgo como la dispersión, ¿no?, de la distribución de probabilidades del elemento en estudio o los resultados calculados, ¿no? Mientras que la incertidumbre, ¿no?, es el grado de falta de confianza respecto a que la distribución de probabilidades estimadas sea correcta. Bien, ¿cuáles son los métodos de, digamos, de ajuste para considerar el riesgo en la evaluación financiera que vamos a tocar? Primero va a ser el, primero va a ser el ajuste de la tasa de descuento, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es realizar un ajuste a la tasa de oportunidad a la cual nosotros descontamos nuestro flujo de fondos para calcular el valor actual neto. La siguiente va a ser una equivalencia a la certidumbre, que igual va a ser un factor de corrección que en vez de ir directamente a corregir la tasa de oportunidad, lo que esta equivalencia a la certidumbre va a ser un factor que va a corregir y que va a introducir el riesgo a los flujos de fondos. Luego está el análisis directo de las distribuciones de probabilidad de los posibles rendimientos bajo varias presunciones de flujo de caja, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver, bueno, de acuerdo a la probabilidad, calcular obviamente el flujo esperado que vamos a tener por periodo y de esa manera vamos a poder calcular el valor del BAN esperado, ¿no? Luego también otro método para considerar el riesgo en la evaluación financiera es el uso de árboles de decisión, ¿no? Los árboles de decisión para las decisiones secuenciales de inversión que podamos tener, ¿no? Y finalmente, la incorporación de preferencias de quien toma la decisión también es otro de los aspectos que se pueden considerar al momento de querer, de alguna manera, medir el riesgo en la evaluación financiera. Hay otros métodos más, ¿no? Podemos aquí utilizar lo que es el análisis de sensibilidad, ¿no? Mediante nos creamos escenarios de tres tipos de escenarios, ¿no? El pesimista, el normal y el optimista, ¿no? Y acorde a eso, en base a la creación de estos tres escenarios, pues podemos igual considerar, ¿no?, cuáles van a ser en un escenario pesimista, en uno optimista, los resultados de mi flujo de fondos, ¿no? Y también pueden entrar acá justamente la simulación, ¿no?, que igual va ligado a los escenarios, igual podemos utilizar simulación Monte Carlo, en fin, otras herramientas que también pueden ingresar a momento de, eh, bueno, considerar el riesgo en los proyectos. Bueno, acá tenemos un resumen de los métodos que vamos a utilizar en esta clase para considerar el riesgo en la evaluación financiera, ¿no? Primero viene el método del ajuste a la tasa de descuento, ¿no? Después viene la equivalencia a la certidumbre y luego viene la distribución de probabilidades. Entonces, el ajuste a la tasa de descuento, ¿en qué consiste? Bueno, prácticamente lo único que consiste es que a mi tasa de descuento, es decir, a mi tasa de interés de oportunidad, lo que hago es sumarle una prima, una tasa de penalización por riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi tasa ajustada por riesgo va a ser igual a mi tasa de oportunidad, ¿no?, más mi tasa de penalización por riesgo. Entonces, aquí vamos a identificar las variables. ¿Qué va a ser K? K va a ser la tasa de descuento con riesgo, ¿no? ¿Qué va a ser mi I? Bueno, mi I va a ser la tasa libre de riesgo, mi tasa de oportunidad libre de riesgo. ¿Qué va a ser este phi? Phi va a representar la tasa de penalización por riesgo, ¿no? Y bueno, una vez de que yo tenga ya mi valor de K, que va a ser mi tasa de descuento ya considerando el riesgo, voy a poder calcular mi valor actual neto, donde mi BAN va a seguir siendo la misma fórmula de cálculo, pero la única diferencia es pues que yo voy a descontar los flujos de fondos a esta tasa de descuento con riesgo, ¿no?, que va a ser esta K, ¿no? Y de la misma forma en la que sabía hacerlo, pues voy a calcular justamente el valor actual neto de mi proyecto. Eso es en lo único que consiste el método de la tasa de descuento, ¿no?, el ajuste de la tasa de descuento. Ahora pasemos a la equivalencia a la certidumbre, ¿no?, el segundo método. Bueno, prácticamente lo único que queremos aquí hacer es calcular el valor de el factor alfa, ¿no? ¿Y qué representa alfa sub t?
Pues alfa sub t representa el factor de ajuste para flujos de fondos inciertos, obteniendo así una equivalencia con la certidumbre para el periodo t o para el periodo respectivo, ¿no? Eso quiere decir alfa sub t, ¿no? Y obviamente, alfa sub t, pues tiene que estar entre los valores o entre el rango de 0 y 1, ¿no? Y entonces varía en forma inversamente, podemos decir acá también, que varía de forma inversamente proporcional al riesgo. Cuando mayor es el riesgo asociado a un futuro flujo de fondos, tanto menor es el coeficiente, ¿no? Esa sería la relación justamente de este caso. Ahora, otro tema bastante importante aquí que tenemos que considerar, bueno, que si yo quisiera calcular este factor alfa sub t, ¿no? Este factor de ajuste a los flujos de fondos, lo puedo hacer de esta forma, ¿no? Puedo calcular, no puedo tener mi flujo cierto en este periodo respectivo dividido entre el flujo incierto. Y de esa manera, mediante esa relación, yo puedo calcular mi alfa sub t, ¿no? Otra forma más fácil para poder calcular este alfa sub t es esta relación, ¿no? Que nos dice que alfa sub t va a ser igual a 1 más la tasa libre de riesgo elevado al periodo respectivo, ¿no? A t, dividido entre 1 más k, ¿no? Que es mi tasa de descuento con riesgo elevado al periodo respectivo, ¿no? A t. De esta manera, nosotros podemos decir cuál es la relación entre este factor de ajuste para flujos de fondos con la tasa de descuento con riesgo, ¿no? Esa sería la relación que existe entre estas dos variables. Y bueno, una vez conociendo finalmente este factor alfa sub t, pues yo puedo calcular mi valor actual neto, ¿no? Que va a ser igual a la sumatoria desde el momento cero, desde el instante cero, hasta el periodo enésimo de el producto, ¿no? En el numerador hablamos del producto de f sub t por alfa sub t dividido entre 1 más la tasa de oportunidad libre de riesgo elevado al periodo respectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es f sub t? ¿No? F sub t es el flujo de fondos del periodo específico, ¿no? Entonces, si es el flujo de fondos multiplicado por este alfa sub t, que ya es el factor de ajuste para el flujo de fondos del periodo respectivo, ¿no? Y eso dividido entre la tasa libre de riesgo, ¿no? De oportunidad. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ya está introducido el ajuste por riesgo, pero dentro de este factor de ajuste al flujo, ¿no? Y en este caso, para el primer caso, que es por el método de ajuste a la tasa de descuento, ya venía incluido dentro de lo que era la tasa de descuento, ¿no? Bien, eso es respecto a estos dos métodos. Pero hay un tercero que es generalmente el más utilizado, ¿no? Que es la distribución de probabilidades, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto, no? Mediante este método de la distribución de probabilidades, lo que nosotros queremos hacer es calcular el valor esperado de nuestro valor actual neto, ¿no? Porque sabemos que el BAN que calculemos, pues evidentemente puede ser que no sea el real, ¿no? El que vayamos a tener en el proyecto, pero siempre hay que tener un valor promedio esperado, ¿no? Entonces, para poder calcular el valor esperado del BAN, y es que justamente este método vamos a dividir entre dos importantes cálculos, que va a ser, uno, calcular el valor esperado del BAN. ¿Cómo calculo el valor esperado del BAN? Lo primero que tengo que hacer para poder calcular este valor esperado del BAN es calcular mi valor, mi flujo de fondos esperado por periodo. Eso es lo que necesito calcular. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante esta relación, ¿no? La que está justamente acá. Aquí, ¿qué decimos? F sub t va a ser igual a la sumatoria desde un instante cero hasta un periodo enésimo de F sub xt por P sub xt. ¿Y qué significan estas variables, no? F sub t, ¿no? Justamente lo que queremos calcular, representa el flujo de fondos esperado o más probable en el periodo t, ¿no? Justamente lo que queremos averiguar, ¿no? ¿Y qué significa F sub xt? Pues representa el flujo de fondos de la posibilidad X en el periodo t, ¿no? Y el P sub xt representa pues la probabilidad de ocurrencia de
este flujo de fondos F sub XT. Y listo. Con estos valores yo puedo calcular el flujo de fondos esperado, ¿no? O más probable en el periodo respectivo. Una vez de que tenga mi valor esperado del flujo de fondos, voy a poder calcular mi valor esperado del BAN, ¿no? Con todos los flujos de fondos esperados, pues aquí coloco, ¿no? Y mediante la fórmula del BAN que ya conocemos, utilizando la tabla, la tasa libre de riesgo, voy a poder calcular mi valor esperado del BAN, ¿no? Mi valor más probable del BAN. Una vez de que tenga eso, obviamente ya es un gran paso, pero todavía sigue el análisis, ¿no? Si bien estamos hablando de distribuciones de probabilidad, pues también hay que considerar la desviación estándar de este cálculo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Va a haber, esto va a depender de dos formas, ¿no? Primero, esta fórmula que podemos ver aquí arriba, ¿no? Y que estoy ahorita subrayando, esta fórmula, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir cuál es la desviación estándar de los posibles flujos de fondos del periodo respectivo, ¿no? Mediante esta fórmula nosotros podemos calcular la desviación estándar del flujo de fondos esperado o más probable, ¿no? Entonces sabemos que este término, ¿no? Nos va a representar la desviación estándar de la distribución de probabilidades de los posibles flujos de fondos en el periodo T, ¿no? Y pues, va a ser también la desviación del valor actual neto, ¿no? La desviación del BAN. Ahora, si se dan cuenta, esta desviación del BAN yo puedo calcularlo de dos formas, ¿no? De esta de acá o de esta de acá. Y de cómo voy a saber cuál método utilizar. Uno, si existe independencia de los flujos, y dos, si existe dependencia, ¿no? Si los flujos son independientes entre sí, yo voy a tener que calcular mediante esta fórmula, ¿no? La desviación del BAM va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde el momento 0 hasta el momento n de justamente, ¿no? Las desviaciones estándar de los flujos más probables elevado al cuadrado, dividido entre 1 más la tasa libre de riesgo elevado a 2t, ¿no? Y cuando existe dependencia de flujos, pues esta será la fórmula para poder calcular mi desviación del BAN, ¿no? La sumatoria desde el momento 0 hasta el momento n de los flujos, de la desviación estándar de los flujos más probables, dividido entre 1 más la tasa libre de riesgo elevado al periodo respectivo. De esa forma, yo puedo calcular mi desviación del BAN, ¿no? Y bueno, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué no me sirve? Bueno, de acuerdo al tipo de distribución de probabilidad que siga nuestro flujo de fondos, nosotros podemos determinar eh, si es distribución normal o si es otro tipo de distribución, ¿no? Pero considerando distribuciones normales, ¿no? Entonces, esta será pues la forma que va a tener nuestra distribución normal, ¿no? Una campana de Gauss. Entonces, acá podemos tener que el valor del BAN, ¿no? Va a ser igual al valor del BAN esperado más menos Z alfa medios multiplicado por la desviación estándar del BAN, ¿no? Y de esa manera yo voy a poder calcular cuál va a ser el rango o el intervalo donde se va a encontrar el valor real de mi valor actual neto. Y esta fórmula final que estaba aquí presente, esta de acá, me va a ayudar a ¿qué? A poder calcular cuál va a ser mi probabilidad de que, podemos aquí calcular cuál es la probabilidad de que de que mi proyecto sea rentable. Podemos calcular la probabilidad de que mi BAN sea mayor, de que mi proyecto sea rentable o no rentable, o que sea indiferente, ¿no? O que la probabilidad de que un proyecto sea más rentable que otro, ¿no? Entonces, esto también me va a servir. Bien, esas son las fórmulas y bueno, lo que vamos a utilizar en la presente guía para resolver los ejercicios. Entonces, comenzaremos. El primero se refiere a lo que es la tasa con riesgo y el factor de ajuste, ¿no? Y dice así: en el estudio de una alternativa tecnológica para un proyecto, se identifican dos máquinas que posibilitarían los volúmenes y calidades requeridas. Ambas tecnologías tienen un valor de $500,000. La máquina A
tiene una vida útil de 5 años y podría generar flujos anuales de $170,000. La máquina B podrá generar flujos anuales de $160,000 y tiene una vida útil de 4 años. Ninguna máquina tendrá valor de desecho al término de su vida útil. ¿Cuál máquina debe aceptarse si la tasa de descuento ajustada por riesgo es del 10%? Nos pregunta. Mantiene su decisión si el factor de equivalencia a la certidumbre es de 0,74 para A y 0,95 para B. La tasa libre de riesgo es del 8%, ¿no? Entonces, eso es lo que me están preguntando. Ahora, la solución, ¿cómo lo hacemos? Primero, aquí tenemos un resumen, ¿no?, de los datos que nos brinda el problema, ¿no? Primero nos están diciendo, para la primera pregunta, ¿no?, la tasa de descuento ajustada por riesgo es del 10%, ¿no? Entonces, aquí está la tasa, ¿no?, de riesgo ajustada. Ahora, tenemos dos máquinas, ¿no? Ambas tienen la misma inversión, ¿no? Cuestan lo mismo, la máquina A y la máquina B. Tienen diferentes vida útiles, ¿no? La primera tiene 5 años y la segunda tiene 4 años, ¿no? El flujo anual que me generan cada una es diferente, ¿no? Para la máquina A es 170,000, ¿no? Y para la máquina B es 160,000. Y bueno, ninguna de ellas considera valor de salvamento. Y ahora me dicen qué máquina se debe aceptar. Y esto, bueno, por criterio saben que se lo puede obtener mediante el cálculo del VAN, ¿no? Entonces vamos a calcular el VAN primero para la máquina A. Recordemos esto, ¿no? Recordemos esta fórmula que les había dicho que les iba a servir bastante para calcular el valor actual neto en el caso de que los flujos en el proyecto sean constantes, ¿no? O sean constantes en el tiempo, ¿no? Entonces, el valor del VAN a una cierta tasa de oportunidad va a ser igual a menos la inversión más esta anualidad o este flujo anual. Esto representa flujo anual o anualidad multiplicado por toda esta expresión, ¿no?, matemática con la tasa de oportunidad. ¿Qué es lo mismo que hacer esto, no? Ojo, es lo mismo que hacer esto. Esta es la fórmula tradicional que van a ver en cualquier libro de matemática y financiera para el cálculo del VAN, ¿no? Pero esto ya es lo mismo cuando hablamos de que este flujo de fondos que va a generar el proyecto van a ser iguales. Entonces calculamos, ¿no?, el VAN del proyecto A o de la máquina a una tasa de descuento del 10%. ¿Por qué? Porque estamos considerando el riesgo, ¿no? Menos la inversión, dice, ¿no? La inversión era 500,000, que tenemos 500,000 más la anualidad o el flujo anual que genera esta máquina va a ser 170,000 multiplicado por 1 más la tasa de oportunidad, ¿no? En este caso, obviamente en esta fórmula está pues la tasa de oportunidad libre de riesgo, pero en este caso como estamos utilizando ya, estamos considerando el riesgo, pues voy a utilizar en vez de I, pues tendré que ponerle el valor de K, ¿verdad? Yo tendré que poner acá el valor de K, ¿no?, en vez de mi valor de I. Entonces, ya considerando eso, pues nosotros podemos saber que aquí, en este caso, pues va a ir el valor de K. Entonces, será 1 más 0,1 elevado a la quinta, porque estamos hablando de una vida útil de 5 años, menos 1 dividido entre 0,1 multiplicado por 1 más 0,1 todo elevado a la quinta, ¿no? Y esto, pues, me va a generar este resultado, ¿no?, que va a ser igual a $144,433,75, ¿no?, como el primer resultado. Listo, este es mi primer resultado. Este es el VAN de la máquina A. Ahora, ¿cuál es el VAN de mi máquina B? Bueno, el VAN de mi máquina B pues va a ser igual a la tasa de descuento ajustada por riesgo del 10%, menos 500,000, ¿no?, más el flujo anual de 160,000, ¿no? Entonces, aquí tendremos que poner 1 más 0,1 elevado a la cuarta. Ya, más, en este caso, multiplicado por 1 más 0,1 elevado a la cuarta, menos 1, dividido entre 0,1 multiplicado por 1 más 0,1 elevado a la cuarta. Y bueno, ya realizando las operaciones,
tengo que, en este caso, el van de mi máquina B o del proyecto B, si quieren decirlo así, va a ser de $7,178,47, ¿no? Este va a ser el valor, el segundo valor, ¿no? De la máquina B. Entonces ya tengo estos dos valores, entonces según el criterio de selección del van ajustado, la máquina A debe aceptarse como mejor alternativa ya que es más rentable que B, ¿no? ¿Y de cómo sabemos eso? Pues porque la máquina A tiene un valor actual neto mayor respecto a la máquina B. Bien, así de simple era eso, ¿no? Ahora pasemos al siguiente caso, ¿no? ¿Qué decía la siguiente pregunta? Nos decía, mantiene su decisión si el factor de equivalencia a la certidumbre es 0,74 para A y 0,95 para B, si la tasa libre de riesgo es del 8%. Bien, entonces primero hay que saber cuál era la fórmula para poder relacionar la tasa de descuento ajustada con el factor de ajuste a los flujos de fondos, ¿no? Y sabemos que es esta. Entonces, ya con eso, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, esta es nuestra tasa libre de riesgo, ¿no? Aquí recordando tasa libre de riesgo, estos son los factores de, en este caso, de ajuste a los flujos de fondos respectivos, tanto para A como para B. Entonces, con estos valores yo voy a poder calcular cuál va a ser mi tasa de descuento ajustada, ¿no? Ahora voy a calcular cuánto es mi K. Eso es lo que yo quiero saber para poder calcular el van. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Voy a utilizar esta misma fórmula que les había dicho, ¿no? Que esta es la misma fórmula cuando los flujos anuales son constantes, ¿no? Que sería lo mismo que esta, ¿no? Ojo, no estoy haciendo tampoco un cambio muy fuera de lo normal, ¿no? Estoy haciendo lo mismo que esta fórmula, solo que sabemos que el flujo en este caso va a ser constante o anual, se va a repetir en el tiempo, entonces es por eso que estoy utilizando esta fórmula, ¿no? Para hacerlo más rápido. Entonces yo tengo menos la inversión. Ojo que ya voy al momento de calcular mi van para cada máquina respectiva, lo voy a hacer a la tasa libre de riesgo, ¿no? En este caso del 8%. Entonces tengo menos 500,000 que va a ser la inversión para la máquina A, ¿no? Más la anualidad o el flujo anual que va a ser, que me va a generar, ¿no? La máquina A, que va a ser de 170,000, multiplicado por el factor de ajuste al flujo de fondos de la máquina A, ¿no? Del proyecto A, del primer proyecto, que va a ser de 0,74, ¿no? Y esto multiplicado por 1 más 0,08, ¿no? Esto elevado a la quinta, porque son 5 periodos, estamos hablando de la máquina A que tenía una vida útil de 5, menos 1 dividido entre 0,08 multiplicado por 1 más 0,08 elevado a la quinta, ¿no? Hacemos operaciones y tenemos que el valor del van para la máquina A va a ser de $2,282,92, ¿no? ¿Y qué dice la máquina B? La máquina B me dice, ¿no?, que el valor del van de la máquina B a una tasa libre de riesgo del 8% va a ser igual a menos 500,000 más 160,000, ¿no? El factor de ajuste, que es de 0,95 para este caso, multiplicado por esta respectiva. Aquí lo único que va a cambiar respecto a este primer caso va a ser la vida útil, ¿no? En este caso es de 4, en este caso era de 5, ¿no? Luego es la misma equivalencia. Hacemos operaciones y yo tengo que, pues, mi valor actual neto para la máquina B va a ser $3,443,28. Entonces, con esta información yo ya puedo decir, mediante este método de factor de ajuste, cuál es la alternativa más rentable, ¿no? Me decía, ¿no?, que para este caso mantiene su decisión, es decir, en el primer caso habíamos dicho que el proyecto, ¿no?, o sea, la máquina más rentable, ¿no?, o la que deberíamos nosotros escoger para el proyecto, tenía que ser la máquina A, ¿verdad? La máquina A debería aceptarse. Pero ya con estos nuevos criterios, con este factor y estos nuevos datos, ahora nos da que no se mantiene la decisión, ¿verdad? ¿Por qué no se mantiene la decisión? Luego de realizar el análisis de factor de equivalencia a la certidumbre, la máquina B resulta ser más rentable que la máquina A, ¿no? ¿De dónde saco eso? Bueno,
por el valor de su BAN, ¿no? Entonces ahora, en este contexto, ¿cuál de los dos tiene el BAN más alto? Pues lo tiene la máquina B, ¿verdad? Entonces ahora la máquina B es la mejor alternativa de inversión. Bien, eso es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Pero que, bueno, puede ilustrar cómo utilizar los factores de equivalencia, ambos métodos, ¿no? La tasa de descuento o lo que es el ajuste a la tasa de descuento, lo que es la equivalencia a la certidumbre. Bien, veamos otro ejemplo. Igual, que va a relacionar tanto la tasa de ajuste al de descuento y la tasa con riesgo. Tenemos que una empresa, ¿no? Utiliza, esto es otro ejercicio, una empresa utiliza el procedimiento de convertir a condiciones de certeza para la evaluación de sus proyectos riesgosos de inversión, ¿no? Entonces, en el momento actual, la empresa tiene ante sí dos proyectos cuyos probables flujos de fondos son. Entonces nos dan, ¿no? Aquí están los dos proyectos, está el proyecto A, el proyecto B, y los periodos respectivos, ¿no? El periodo de inversión, el primero y el segundo y el tercer año de operación, ¿no? Y nos dan los respectivos flujos. ¿Y qué nos dice? El análisis de distribución de probabilidad de flujos de fondos ha permitido calcular los siguientes coeficientes de conversión a condiciones de equivalencia con certeza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a dar como dato, ¿no? Y aquí están todos los factores de equivalencia del flujo de fondos, ¿no? Por periodo. No olviden que este factor de ajuste al flujo de fondos es por periodo, ¿no? Entonces va a ser diferente dependiendo del periodo en que estemos hablando, ¿no? Entonces, para el periodo de inversión será 1, para el primer año será 0,9, para el segundo año 0,8, para el tercer año 0,6, ¿no? Y para el proyecto B será 1 para el primer año, para el año 0 de inversión, será 0,95 para el primer año, será 0,90 para el segundo año y, bueno, para el tercer año será 0,5. ¿No? Entonces, ahora aquí, ¿qué tenemos que nos pide como inciso A? Considerando una tasa libre de riesgo, ¿no? Del 4%, esto es dato, elija una de las alternativas, ¿no? ¿Cuál se va a elegir? ¿El proyecto A o el proyecto B? Entonces, para eso, recordando, hay que utilizar esta fórmula, ¿no? Que habíamos planteado al inicio. Esto para poder calcular el BAN, ¿no? Porque bajo ese criterio nosotros vamos a elegir cuál es la alternativa más rentable. Entonces digo, para la solución, para el proyecto A, entonces tengo el valor actual neto de a una tasa libre de riesgo del 4%, ¿no? Entonces tengo que aplicar la fórmula, ¿no? Entonces pongo menos la inversión, ¿no? Que va a ser, aquí está, ¿no? Menos la inversión. Si quieren, podemos desglosarlo, ¿no? Esto yo lo podía, estaba aquí, ¿no? Menos la inversión, menos 20,000, multiplicado por su factor de ajuste, ¿no? Que en este caso es 1. Esto puede ser dividido entre 1 más 0,04, que sería 1,04, elevado al periodo respectivo. Cuando estamos hablando del periodo de inversión va a ser 0, ¿no? Y cualquier número elevado a 0 es 1, entonces por eso es que lo he puesto de esta manera, ¿no? De manera directa. Luego pasamos al siguiente, ¿no? Más 10,000 multiplicado por, está el flujo multiplicado por el factor de ajuste, ¿no? Entonces estamos hablando del proyecto A, su factor de ajuste para el primer periodo será 0,90, ¿no ve? Entonces 0,90 y está ya los 10,000, 0,90 y descontado a la tasa libre de riesgo. Siguiente, el flujo, 11,000 dice, ¿no? 11,000, entonces acá tenemos los 11,000, ya hemos usado los 10,000, los 20,000, entonces los 11,000 multiplicado por su factor de ajuste en ese periodo que es 0,80, dividido entre 1,04 elevado al cuadrado. Perfecto. Y finalmente el último flujo es el 11,500, ¿no? 11,500 por su factor de ajuste que va a ser pues 0,60, ¿no? Entonces va a ser 0,60. Y dividido entre 1,04 elevado al cubo porque estamos hablando del tercer periodo. Hago operaciones, introduzco estos datos a la calculadora y pues seguramente me va a salir este resultado, ¿no? Que va a ser, si quieren pueden ir verificando los resultados de manera de practicar y me avisan si existe algún tipo de error en el cálculo, pero ya introduciendo estos valores me sale que es de $2,924,02, ¿no? Ese sería el BAN del proyecto a esta tasa a esta tasa libre de riesgo, ¿no? Luego calculamos hacemos el mismo procedimiento para el proyecto B, ¿no? A la misma tasa,
Aquí tenemos la inversión, ¿no? El factor de ajuste de la inversión que es 1. Y luego tenemos los flujos del proyecto B, ¿no? Acá tenemos los 15,000 que ya hemos colocado, ahora es 8,000, luego es 9,000, luego es 10,000, ¿no? Este es más fácil. Entonces ponemos, ¿no? Los 8,000 con su factor de ajuste, este ya está, es 0,95, ¿no? Por 0,95 dividido entre 1,04. Luego será 9,000 por su factor de ajuste, que es 0,9, entonces 0,9 dividido entre 1,04 elevado al cuadrado, ¿no? Porque es el segundo periodo. Y finalmente los 10,000 multiplicado por 0,5, que es el tercer factor de ajuste, dividido entre 1,04 elevado al cubo. Y ya con estos datos, pues tenemos que el valor actual neto del proyecto B, pues me va a salir un valor de 4,241,58 dólares, ¿no? Entonces, ese es el valor de mi BAN. Entonces, me dicen en el inciso A que elijo una de las alternativas. Ya considerando aquí el riesgo, pues yo elegiría el proyecto B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el valor actual neto más alto. Entonces, yo elegiría el proyecto B, ¿no? Este sería mi mejor alternativa porque es más rentable respecto a A. Bien, ¿qué me pide ahora el inciso B? Me dice, calcule las tasas de descuento que la empresa debería utilizar a fin de hallar una solución equivalente a usar el procedimiento de la tasa ajustada por riesgo. Entonces, este es el inciso B. Entonces, me está pidiendo que calcule las tasas de descuento que yo debería utilizar para que este método de la tasa del factor de ajuste al flujo de fondos me dé el mismo resultado con la tasa ajustada por riesgo. Entonces, para eso, si tienen que salirme estos mismos valores de BAN, ya sea por este método y por el otro, entonces yo voy a tener que calcular mis tasas de descuento con riesgo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí habíamos puesto la respuesta del inciso A, ¿no? Que se elige el proyecto B porque es más rentable que A considerando el riesgo. Ya para el inciso B tenemos que, como les estaba diciendo, tener la relación entre el factor de ajuste de los flujos de fondo y mi tasa de descuento con riesgo, ¿no? Y mediante esta fórmula lo voy a hacer, ¿no? Entonces, de aquí a aquí, ¿no? Despejando, en realidad lo único que estoy haciendo es despejar de aquí a aquí. Entonces, yo hago el despeje respectivo y tengo esta fórmula, ¿no? O esta expresión, si quieren decirlo. Esta expresión que lo único que está haciendo es, pues, despejar este término, que es la K, que es mi eh, tasa de descuento ajustada. Bien, entonces, por eso que eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Los valores de mis tasas de descuento. ¿Voy a tener diferentes valores? Sí. A diferencia de los anteriores casos en los que hemos visto hasta el día de hoy, que es descontar a una tasa constante de oportunidad, bueno, en este caso vamos a ver que pueden diferir estas tasas de descuento, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo, calculando la constante, ¿no? O la tasa de descuento ajustada por riesgo para el proyecto A para el periodo 1, va a ser igual a 1 más la tasa libre de riesgo, 1 más 0,04, dividido entre la raíz, que bueno, va a depender del periodo, ¿no? Que en este caso es 1, entonces prácticamente eso no va a afectar a nada, ¿no? ¿Y de qué expresión va a ser esta raíz? Entre comillas, va a ser de alfa sub t, que va a ser el factor de ajuste a los flujos de fondos, ¿no? Entonces será 0,9. Y a toda esta expresión menos 1. Bueno, reemplazo valores y voy a tener esto, valor, ¿no? Que va a ser de 0,1556, ¿no? Este es entonces el valor de mi tasa de descuento con riesgo. Ahora esto hallo lo mismo, es decir, la tasa de descuento con riesgo para el proyecto A, pero para el segundo periodo, ¿no? Y finalmente para el tercer periodo, igual para el proyecto A. Entonces hago lo mismo, ¿no? 1 más 0,04 dividido entre la raíz cuadrada, porque estamos hablando del segundo periodo, ¿no? No olviden que aquí viene t, ¿no? Y va a depender del periodo, 0,8, ¿no? Menos 1, y me va a dar este valor, ¿no? 0,1628. Y finalmente 1 más 0,04 dividido entre la raíz cúbica de 0,6 menos 1, me va a dar este valor, ¿no? Que va a ser
0,2331. Ya listo, tengo mis tasas de descuento ajustadas con riesgo para el proyecto A. Ahora me falta calcular para el proyecto B, ¿no? Entonces hago lo mismo, ¿no? Obviamente con sus respectivos valores. La tasa libre de riesgo va a ser igual. Lo único que va a cambiar, pues, son sus factores de ajuste al flujo de fondos. Entonces, reemplazo, ¿no? Para el proyecto B, el primer periodo, su tasa de descuento ajustada por riesgo va a ser de 0,0947. Para el segundo año en el proyecto B, pues va a ser 0,0963. Y finalmente, para el tercer año del proyecto B, va a tener una tasa de descuento ajustada por riesgo de 0,3103, ¿no? Entonces, ya he calculado para cada caso sus tasas de descuento con riesgo, ¿no? Tasas ajustadas con riesgo. Y pues ahora quiero calcular mi valor actual neto. ¿Por qué? Porque en realidad este inciso me pedía que calcule, ¿no? Cuáles serían las tasas de descuento para que los resultados del anterior inciso sean iguales en este caso, ¿no? Entonces hago eso, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi cuadro resumen, ¿no? Mi cuadro resumen, donde yo aquí muestro por periodo cuáles son los valores de mis tasas de descuento con riesgo, ¿no? Para cada proyecto. Y bueno, ahora tengo que calcular el valor actual neto. ¿Por qué quiero calcular el valor actual neto? Porque, bueno, en el problema me pedían que tiene que ser una solución equivalente. Eso quiere decir que tiene que salirnos el mismo valor del BAN que el anterior caso. Entonces, calculo el BAN ¿por qué lo pongo aquí en función de K? Porque, bueno, cada periodo va a tener su respectiva tasa de descuento ajustada con riesgo. Entonces, en este caso tendré menos 20,000, que va a ser la inversión, ¿no? Recordando la fórmula del flujo de fondos, esta de acá, más 10,000 dividido entre 1 más la tasa ajustada con riesgo, ¿no? Es decir, K. Entonces, en este caso va a ser 1 más, ¿cuánto era el valor de K para el primer periodo? Para el proyecto A es 15,56%, entonces 0,1556. Más, en el segundo periodo el flujo de fondos será 11,000, dividido entre 1 más 0,1628 elevado al cuadrado, porque estamos hablando del segundo periodo, más 11,500 dividido entre 1 más 0,2331 elevado al cubo, ¿no? Y de esta forma yo hago operaciones y pues tengo que este es el resultado, ¿no? Que va a ser de, en este caso, $2,922,41. Y el mismo procedimiento, exactamente el mismo, tengo que hacer para el proyecto B, ¿no? Entonces tengo menos 15,000 más 8,000 dividido entre 1 más 0,0947 más 9,000 dividido entre 1 más 0,0963 elevado al cuadrado y más 10,000 dividido entre 1 más 0,3103 elevado al cubo, ¿no? Entonces el resultado de aquí será 4,241,41 dólares. Bien, ya lo tengo calculado, ya tengo los vanes calculados, ahora lo compararé. Me sale una solución equivalente a la que me pedía. Veamos cuánto me salía por el anterior caso. Para el primer caso me sería, por el método del factor de ajuste a los flujos de fondo, me salía que el BAN para el proyecto A es de 2,924,02, ¿no? Eso con el factor de ajuste. ¿Y cómo me sale con el método del ajuste a la tasa de descuento? Me sale 2,922,41 dólares. ¿Es el mismo resultado? Bueno, podemos decir que sí, ¿verdad? Difieren decimales. Entonces existe un sesgo ahí que puede ser, ¿por qué? Porque, bueno, no estamos considerando los decimales, ¿no? Entonces, a veces cuando uno redondea, cuando uno eh, trabaja con menos decimales, entonces ahí puede variar también el resultado. No, pero algo que tienen que saber es que el resultado que se saque, pues también puede tener un rango de error, ¿no? Entonces, siempre y cuando esté en ese rango, pues va a estar bien, ¿no? En este caso, pues está bien, ¿no? Es técnicamente lo mismo. ¿Y qué es respecto al otro? El BAN del proyecto B, por este método de la
del factor de equivalencia a los flujos de fondo era de 4.241,58 y para este caso me sale que es $4.241,41, ¿no? Si se dan cuenta igual aquí, la diferencia es por decimales, ¿no? Entonces ahí se puede evidenciar que hemos encontrado, ¿no? Y que realmente nos arrojan los mismos resultados, ya sea por el método de factor de ajuste a los flujos de fondos o la tasa de descuento ajustada. Bien. Hemos hecho un repaso ahí para los dos métodos, ¿verdad? Los dos métodos. Ahora lo que nos toca es hacer ya para el tercer método, ¿no? Que va a ser de distribución de probabilidad. Bien, este ejemplo dice así. Una empresa ha determinado la siguiente distribución de probabilidad discreta para los flujos de fondos generados bajo estudio. Entonces, en este caso, como pueden ver, está desglosado, ¿no? Está desglosado los posibles flujos de fondos, ¿no? Dice que puedo tener un flujo de 3.000, uno de 4.000 y uno de 5.000, ¿no? Y aquí están los periodos y sus probabilidades de ocurrencia, ¿no? En ese momento determinado. Y me dice inciso A. Suponiendo que la distribución de probabilidad del flujo de fondos en los distintos periodos son independientes entre sí, yo los rayo porque habíamos hablado de este término, ¿no? Suponiendo que la distribución de probabilidad de los flujos de fondos en los distintos periodos son independientes entre sí, la tasa de interés libre, ¿no? La tasa libre de riesgo es del 5% y que la inversión inicial es de $9.000, determine el valor probable del BAN, ¿no? Eso es lo primero que me está pidiendo. En el inciso B me pide determine la desviación estándar alrededor de dicho valor probable, ¿no? Entonces me está pidiendo acá la desviación estándar del BAN. Luego, ¿qué me pide? Me pide si la distribución fuese aproximadamente normal, ¿no? Me está diciendo que una distribución normal, calcule cuál sería la probabilidad de que el BAN resulte 0 o menos. E inciso D, calcule el intervalo en el cual se encuentra el valor verdadero del BAN para un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces nos están pidiendo, son 4 incisos, entonces vamos a empezar y vamos a ver cuál es el procedimiento para la resolución de este tipo de ejercicios. Entonces comenzaremos. La solución, recordando el formulario de inicio de las clases, ¿no? Es este, ¿no? Para poder calcular el valor esperado del BAN, te necesito primero calcular, que habíamos dicho, necesitaba calcular el valor esperado de mis flujos de fondos, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a calcular mi valor esperado de mis flujos de fondos? Mediante esta expresión o mediante esta fórmula, ¿no? Que habíamos dicho ya sus componentes y qué significaban, ¿no? Pero ya repasando, esto es el flujo, el valor del flujo de fondos más probable en el periodo respectivo, que va a ser igual a la sumatoria desde el primer periodo hasta el periodo enésimo, ¿no? De las posibilidades de flujo de fondo en cada periodo multiplicado con su respectiva probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para el primer año, o es decir, para el primer periodo, si quieren decirlo así. Entonces, ¿qué sería? Flujo del periodo 1. ¿Cuál va a ser el valor esperado del flujo de fondos en el primer periodo? Va a ser igual a la posibilidad de flujo, ¿no? ¿Cuántas posibilidades teníamos? 3, ¿no? 3.000 multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, ¿no? En este caso sería por 0,3, ¿no? Entonces hay que multiplicar. Y eso es lo que estamos haciendo. 3.000 por 0,3 más cuál va a ser el siguiente posibilidad de flujo de fondos que podamos tener en este primer periodo, es de 4.000, ¿no? 4.000 multiplicado por 0,3 también, ¿no? Será más 4.000 multiplicado por 0,3 y finalmente más 5.000 multiplicado por 0,4, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Más 5.000 por 0,4. Hago operaciones y pues una vez ya
habiendo hecho las operaciones, tengo que mi flujo de fondos esperado para el primer periodo es de $4,100, ¿no? Entonces, mi flujo esperado. Lo mismo tengo que hacer para cada uno de los flujos, ¿no? Entonces, en este caso, para el segundo periodo, lo tendré que hacer también para el tercer periodo, ¿no? Entonces, en este caso, los posibles flujos de fondos para cada periodo van a ser los mismos de acuerdo al cuadro. Entonces, en este caso, lo mismo, 3,000 multiplicado por su respectiva probabilidad de ocurrencia, pero las probabilidades no son las mismas, ¿no? Para el periodo 2 se dice que la probabilidad de que el flujo de fondos sea de 3,000 es de 0,10, ¿no? Entonces será multiplicado por 0,10. Más 4,000 multiplicado por su probabilidad de ocurrencia de 0,7 y más 5,000 multiplicado por su probabilidad que va a ser 0,2, ¿no? Que aquí está 0,7 y 0,2. Hago operaciones y pues me sale, bueno, de manera igual que en el primer periodo, que el flujo de fondos va a ser de $4,100, el valor de mi flujo más probable para el segundo periodo. Y ahora para el tercer periodo hago lo mismo, ¿no? 3,000 multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, que va a ser 0,5, más 4,000 multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, que es 0,4, y más 5,000 por su probabilidad de ocurrencia, que va a ser de 0,1, ¿no? Entonces aquí están sus probabilidades. Esto es lo que he utilizado para poder calcular. Y entonces el valor más probable de mi flujo de fondos para el tercer periodo es de $3,600, ¿no? Listo. Ya tengo estos valores, ¿no? Ya tengo los valores más probables de mis flujos de fondos para cada periodo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular el valor esperado de el BAN, ¿no? Eso es lo que tengo que calcular y es lo que precisamente voy a hacer. Entonces, el valor esperado, o el más probable del BAN, va a ser igual a la sumatoria desde el periodo 0 hasta el periodo enésimo de todos los flujos esperados en cada periodo dividido entre 1 más la tasa libre de riesgo elevado al periodo respectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Aquí está el valor esperado del BAN a una tasa del 5%. Va a ser igual a menos 9,000. Ojo que la inversión no estaba en el cuadro, pero estaba en los datos del inciso A, ¿no? Aquí nos dice la inversión inicial es de 9,000. De ahí sacamos ese dato. Entonces acá tenemos menos 9,000 más 4,100, que es mi primer flujo de fondos más probable, 4,100 dividido entre 1 más la tasa de oportunidad, ¿no? O la tasa libre de riesgo, 0,05 más 4,100 dividido entre 1 más 0,05 elevado al cuadrado, y más 3,600 dividido entre 1 más 0,05 elevado al cubo. Bien, ya tengo estos valores, ya tengo esta expresión, reemplazo, hago los cálculos respectivos y bueno, el valor esperado del BAM me va a salir a una tasa del 5% me va a salir $1,733,39. Bien, entonces yo ya he calculado el valor esperado del BAM. Entonces hasta ahí tengo ya contestado el inciso A. Pasemos al inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Pues me dice determine la desviación estándar alrededor de dicho valor probable, ¿no? Entonces, ¿ahora qué me está pidiendo? Pues me está pidiendo efectivamente la desviación del BAN, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo mi desviación del BAN? Bueno, mediante esta expresión, ¿no? Mediante esta fórmula. Lo primero que teníamos que hacer, ¿no? Y habíamos recalcado al momento de empezar la guía, era calcular las desviaciones estándar de cada valor probable del flujo de fondos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 3 periodos, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos 3 valores probables de flujo de fondos. Entonces, tenemos que calcular 3 desviaciones estándar para cada flujo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la desviación estándar del flujo esperado para el primer periodo. Entonces, esa desviación estándar estoy calculando aquí. Entonces, mi desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? Como dice la fórmula, la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia, ¿no? De la posibilidad de flujo menos el flujo más probable en dicho periodo, todo esto elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y toda esa expresión pues tiene que ser la sumatoria de todos, bueno, en este caso de todos los periodos, ¿no?
Entonces, de todas las posibilidades en sí, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada, ¿no? Tengo 3.000. ¿Cuáles eran mis posibilidades de flujo de fondos? Si no me equivoco, era 3.000, 4.000 y 5.000, ¿no? Pero vamos a repasar. 3.000, 4.000, 5.000. Perfecto. ¿Cuál era mi valor más probable del flujo 1? Era 4.100, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La posibilidad, que era primero 3.000, menos el valor esperado, que era 4.100, esto elevado al cuadrado, esta diferencia elevada al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de esta posibilidad, que era 0, era el 30%, ¿no? Que eso equivale a 0,3. A esto sumamos más la siguiente posibilidad, ¿no? La siguiente posibilidad era de 4.000. Entonces, 4.000 menos 4.100, que es el valor esperado, esta diferencia lo elevó al cuadrado, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, que para este caso igual era 0,3. Y luego sumamos más la siguiente posibilidad, que es la última, 5.000 menos el valor esperado del flujo de fondos, que es 5.000 menos 4.100, elevado al cuadrado, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Y a toda esta expresión le tengo que sacar la raíz cuadrada. Hago operaciones y tengo que la desviación estándar para el periodo 1, para el flujo de fondos del primer periodo, es este valor, ¿no? Que va a ser de $830,66, ¿no? Perfecto. Ahora que sí. Luego tengo que hacer el mismo procedimiento para el segundo periodo, ¿no? Tengo que calcular la desviación estándar para el segundo periodo. Entonces, y de la misma forma, como estamos asumiendo que estas posibilidades de flujo son para los 3 periodos, entonces, la primera posibilidad, 3.000 menos el valor más probable del flujo de fondos en el segundo periodo es de 4.100 también, ¿no ven? Entonces 3.000 menos 4.100 elevado al cuadrado multiplicado por 0,1, que es la probabilidad de ocurrencia de la primera posibilidad del flujo de fondos, ¿no? Entonces, por 0,1. Más 4.000 menos 4.100 elevado al cuadrado por 0,7 es la segunda posibilidad del flujo de fondos, ¿no? Y su respectiva probabilidad de ocurrencia. Y más 5.000 menos 4.100 elevado al cuadrado por 0,2, ¿no? Que esta sería en este caso la, la última posibilidad que tiene, ¿no? Y a todo esto raíz cuadrada. Hago operaciones y tengo que la desviación estándar para el segundo periodo es de $538,52, ¿no? Listo, ya tengo el valor de mi desviación estándar para el segundo periodo y me falta finalmente para el tercer periodo. Entonces, para el tercer periodo, ¿no? Para el tercer periodo tengo esto, ¿no? Y digo que 3.000, ¿no? Igual a posibilidad, ¿no? Menos el valor más probable, que es menos 3.600 elevado al cuadrado, multiplicado por 0,5, ¿no? Que es la probabilidad de ocurrencia, más 4.000 menos 3.600 al cuadrado por 0,4, más 5.000 menos 3.600 multiplicado por 0,1. Todo eso es raíz cuadrada y finalmente tengo que mi desviación estándar para el tercer periodo va a ser de $663,32. Bien, ya he calculado las desviaciones estándar por cada periodo del flujo de fondos, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué me pedía el inciso B? Me pedía calcular la desviación estándar del BAN. Perfecto. ¿Cómo lo hallo? Recuerdan que en el formulario teníamos teníamos dos reglas, ¿no? Dos formas de calcular el BAN. Si existe independencia de los flujos y si existe dependencia de los flujos, ¿no? Y habíamos dicho, ¿no? Habíamos leído en el problema y lo habíamos subrayado, creo, ¿no? Aquí está. Suponiendo que la distribución de probabilidad de los flujos de fondos de los distintos, en los distintos periodos son independientes entre sí, entonces quiere decir que estos son independientes, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de independencia de flujos que habíamos visto en el formulario y que igual va a estar en su guía cuando les pase, ¿no? Justamente es esta fórmula, ¿no? Esta tenemos que hacer para independencia de flujos. Entonces utilizamos esta fórmula, ¿no? Entonces la desviación del BAN, ¿no? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? Y aquí van a ir las desviaciones por periodo de los flujos, ¿no? Es decir, 830,66, que es la desviación para el primer año,
elevado al cuadrado, ¿no? Ojo, elevado al cuadrado, dividido entre 1 más 0,05, que es la tasa libre de riesgo, ¿no? Igual recalco eso. ¿Y elevado a qué? A 2 veces el periodo respectivo, ¿no? Entonces, en este caso es 2 veces por 1. ¿Por qué? Porque es el primer periodo, ¿no? Más 538,52, que es la segunda desviación para el segundo periodo, elevado al cuadrado, ¿no? Y dividido entre 1 más 0,05 elevado al 2 por 2, ¿no? Porque estamos hablando del segundo periodo y sabemos que es el doble, ¿no? Y más 663,32 elevado al cuadrado, dividido entre 1 más 0,05 elevado al 2 por 3, ¿no? Y a todo esto le sacamos raíz cuadrada. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué no ha considerado acá más y habrá puesto la inversión, no? Porque bueno, como la inversión no tiene probabilidad de ocurrencia, es decir, que sabemos con certeza, aunque ojo que no siempre es así, puede ser que la inversión pueda tener un grado de incertidumbre o de riesgo, entonces también podríamos asignarle una probabilidad de ocurrencia a la inversión, pero en este caso no tenemos incertidumbre o riesgo en la inversión. Por lo tanto, su desviación estándar es cero, ¿no? Es cero. Y si su desviación estándar es cero, pues sabemos que cualquier número, ¿no?, que divida a cero va a ser cero, ¿no? Entonces todo esto es cero. Y es por eso que yo aquí no he puesto el año cero, ¿no? Podemos, en otros problemas puede haber, claro que sí. Si la inversión tiene 3 posibles montos de inversión para el año cero, pues también puede asignarle una cierta probabilidad y aquí tendría que ingresar, ¿no?, el periodo de la inversión, ¿no? Eso ya como complemento. Cuidado que no consideren nunca la inversión, ¿no? Para este caso en específico, sabemos que la inversión tiene un monto específico, ¿no? Pero puede darse el caso de que también pueda tener probabilidades de ocurrencia de la inversión y, bueno, van a tener que considerar la inversión, ¿no? En cambio, aquí sería aquí 2 veces por el periodo cero, ¿no? Esto me va a dar cero, esto me va a dar 1 y 0 dividido entre 1, pues me va a salir cero, ¿no? Entonces, por eso no lo he considerado, ¿ya? Pero tienen que, ojo, que considerar siempre dependiendo de la situación del problema. Ya, entonces hago operaciones, ¿no? Meto la calculadora y me sale este resultado del valor actual neto, ¿no?, que va a ser 1,092,14 dólares. Esta, pero perdón, es la desviación estándar del banco. Bien, entonces con eso ya hemos contestado el inciso B, ¿no?, que era calcular la desviación estándar de dicho valor probable del banco. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pedía el inciso C? Vamos a recordar. El inciso C me dice, si la distribución fuese aproximadamente normal, calcule cuál sería la probabilidad de que el van resulte cero o menos. Entonces me están pidiendo que calcule la probabilidad de que el van sea cero o menos. ¿Eso qué quiere decir? Esto también podría interpretarse como la probabilidad de que el proyecto sea no rentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nuestro van es menor o igual a cero, es de que nuestro proyecto va a ser no rentable, ¿no? O tal vez nuestro proyecto también ahí estaría incluida la probabilidad de que nuestro proyecto también sea indiferente, ¿no? Porque sabemos que si el van es cero, quiere decir que el proyecto es indiferente, ¿no? Entonces, calculemos. Entonces, nos pedían esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que el van sea menor o igual a cero, ¿no? Y esta probabilidad, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de que z sea menor o igual, y recordemos la fórmula, ¿no? ¿Qué nos decía la fórmula? La fórmula nos decía la probabilidad de z, ¿no?, aquí voy a poner z, ¿no?, sea menor o igual, y aquí teníamos el valor del van, ¿no?, menos la desviación estándar del van. Esta era la fórmula, ¿no? Ah, no, perdón. Aquí me he equivocado. Esta no era dividido entre la desviación estándar, ¿no? Entonces aquí no es esto. Me disculpas, aquí es menos el valor esperado del van, ¿no?
Entonces acá será menos el valor esperado del van, que se lo representa así, ¿no? Y esto dividido entre la desviación del van. Ahora sí. Recordando el formulario, ¿no? Ya. Esto es en realidad la fórmula, ¿no? Entonces, con esto tenemos que hacer. Entonces, acá tengo z, menor o igual, y aquí tengo el valor del van, ¿no? Pero en este caso me está pidiendo la probabilidad de que sea menor o igual a 0, ¿no? Entonces estamos viendo esa probabilidad, ¿no? De que el van sea 0, menos el valor esperado del van. Esto ya hemos calculado, ¿no? Aquí está. El valor esperado es de 1733,39, ¿no? Es por eso que aquí ya está el 1733,39, ¿no? Aquí está el 0, porque nos están pidiendo que no sea, la probabilidad de que el proyecto sea no rentable, y la desviación del van, ¿no? Dividido entre la desviación del van que está acá, ¿no? Que igual hemos calculado en este caso, en esta parte. ¿Listo? Hago las operaciones, ¿no? 0 menos 1733,39 dividido entre 1092,14, pues la probabilidad de que el van sea menor o igual a 0 va a ser igual a esto, ¿no? La probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1,58. Entonces, ¿cómo puedo calcular esta probabilidad? Bueno, si tenemos las calculadoras Casio, bueno, las calculadoras las últimas, ¿no? Como la HP, la Texas, en fin, ahí tenemos, ¿no? La posibilidad de poder calcular nuestra probabilidad de, en este caso, en caso de que Z sea menor o igual a menos 1,58. Podemos de ahí calcularlo, también podemos utilizar lo que es el Excel, también podemos, mediante una fórmula, calcular esta probabilidad, o como último recurso podemos utilizar la tabla de probabilidades de la distribución normal, ¿no? Entonces, para este caso vamos a utilizar eso. En caso de que vamos a utilizar la tabla de probabilidades para la distribución normal, ¿no? Entonces, esa es la tabla, ¿no? Igual para el caso que se necesite, voy a pasarlo igual a la plataforma, ¿no? Esta tabla de probabilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos, no? Recordando, deben ustedes también acordarse un poquito de cómo se hacía esto, ¿no? Pero si nosotros queremos calcular esta probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1,58, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla, ¿no? Donde está la tabla de probabilidades de distribución normal. Entonces, buscamos para z. ¿Cómo hacíamos esto, no? Primero se tenía que buscar la fila, ¿no? En este caso, nuestro valor es menos 1,58, ¿no? Menos 1,58. Entonces, yo busco acá, primero, en las filas y pongo aquí menos 1,5, ¿no? Está acá. Esos están mis primeros dos dígitos, ¿no? De la izquierda, ¿no? Menos 1,5. Y mis centésimas, pues van a estar aquí en las columnas, ¿no? Las centésimas van a estar reflejadas en la columna. Entonces acá yo tendré que buscar el 8. El 8. Aquí está el 8. Aquí está el 8 y aquí está los dos primeros dígitos, ¿no? Entonces aquí será menos 1,5 y con esto será menos 1,58, ¿no? Entonces trazo, ¿no? Y veo la intersección de esta columna con esta fila, ¿no? Y esto me va a generar este valor, ¿no? Que se puede observar acá. Y este va a ser mi probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,58. Considerando esto, ¿no? Que el valor de la tabla para Z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de Z. Justamente la que nosotros estamos ahorita queriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es menor o igual. ¿No ve? Ojo con eso también con las tablas, al momento de utilizar tablas. Entonces, mi probabilidad, aquí la intersección dice 0.0571. ¿Eso qué quiere decir? Que es 0,0571, ¿no? Entonces, este es mi valor de probabilidad. Entonces, ya como respuesta, ¿no? Mi probabilidad de que el van sea menor o igual a 0 va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1,58. Y bueno, ya por tablas sabemos que esta probabilidad es del 0,05. Listo, esa es la respuesta.
Pero ¿qué tal? Ahora ya aquí aumentando, ¿no? Una preguntita más, podemos decir, ¿qué pasa si me preguntan que la probabilidad de que el ban sea rentable? ¿No? O sea, es decir, de que el proyecto sea rentable o que sea mayor a cero. De que el ban sea mayor a cero o de que el proyecto sea rentable, ¿no? Cuando el proyecto es rentable, quiere decir que el ban es mayor a cero, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular esa probabilidad, pues tengo que calcular la probabilidad de que el ban sea mayor a cero. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser el complemento, ¿verdad? Uno menos la probabilidad de que el proyecto no sea rentable y que tampoco sea indiferente, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a uno menos esta probabilidad de que el ban sea no, de que el proyecto no sea no rentable, ¿no? Uno menos 0,0571 y eso me va a generar que la probabilidad de que de que el proyecto sea rentable es de 0,9429. Esa sería la probabilidad. Esto es tal vez como un dato extra, ¿no? Porque esto no nos pedían, pero igual está acá, ¿no? Mencionándose. Bien, listo, tengo ya la probabilidad que me pedían el inciso D y finalmente, ¿qué me pedía el inciso D? Como el último inciso. Me pedía, calcule, ¿no? Calcule el intervalo en el cual se encuentra el valor verdadero del ban para un nivel de confianza del 95%. Ok, ¿cuál es el intervalo donde se va a encontrar mi valor verdadero del ban? Entonces, primero hay que considerar este dato, ¿no? Nos está diciendo un nivel de confianza del 95%. Entonces, eso quiere decir que mi alfa es de 0,05, ¿no? Recordando que 1 menos alfa va a ser igual al nivel de confianza y por lo tanto alfa va a ser 1 menos 0,95 y eso me va a dar 0,05. Eso quiere decir que va a ser mi margen de error, ¿no? Ese va a ser mi margen de error. Entonces, para nosotros poder calcular, ¿no? Justamente el valor del rango donde va a estar mi ban, recordemos esta fórmula, ¿no? Que igual estaba planteada en el momento del formulario que se les había presentado al inicio, ¿no? Es este. ¿Qué tenemos? Este es el valor verdadero de mi ban, ¿no? Va a ser igual al valor esperado del ban más menos Z alfa medios por la desviación estándar del ban. ¿Qué datos tengo? Tengo esto y tengo esto, ¿no? Me falta este valor de Z alfa medios, ¿no? Y bueno, ¿cómo calculo este valor de Z alfa medios? Igual recordando un poco, ¿no? Sabemos que si decimos, ¿no? Y ojo que estamos hablando pero netamente del caso de la distribución normal, ¿no? En caso de que, pues sabemos que es la campana de Gauss, ¿no? Si me están diciendo que tiene que haber un intervalo del 95% de nivel de confianza, ¿eso qué quiere decir? Que, digamos, esto es el 95%, ¿no? Digamos, aquí vamos a poner, a dibujar estas líneas y estas líneas, ¿no? Justamente lo que está pintado de negro, ¿no? Eso quiere decir que todo esto, todo lo que está dentro de estas líneas, ¿no? Esta región blanca, representa el 95% de los datos, ¿no? O de las respuestas, ¿no? Entonces, dentro de este 95%, quiero saber eh, cuáles van a ser los límites, ¿no? ¿Cuál va a ser acá el caso donde, cuál va a ser mi límite inferior y mi límite superior, donde va a estar el valor de mi van, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus límites? Entonces, para eso, como sé que están aquí el 95% de los datos, entonces acá en el restante, ¿dónde va? ¿Qué va a haber? El alfa, ¿no? Un 5%. Entonces quiere decir que esta región pintada de negro van a estar, estas áreas, es decir, ¿no? Estas dos áreas pintadas de negro van a estar el resto de este 5% de los datos, ¿no? Entonces, como son 5% acá y acá, entonces podemos decir que bueno, están a la mitad, ¿no? Entonces podemos decir por eso alfa medios, ¿no? Alfa medios, entonces acá va a estar 0,025 y acá va a estar 0,025, ¿no? Entonces, como va a ser 0,025, entonces nosotros tenemos que calcular cuál va a ser mi valor, el número, es decir, el valor del número Z para una probabilidad de 0,025, ¿no? En este caso solo me sirve el de 0,025 porque sé que el menos 0,025 va a ser pues
solamente el signo cambiado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Entonces, voy a mis tablas, ¿no? Y busco, ¿no? En tablas el Z 0,05, el 0,0025, 0,025, y voy a tener que va a ser de 1,96. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer eso? Igual, a mi tabla de distribución normal, ¿no? De probabilidad. ¿Qué es lo que voy a buscar en este caso? En este caso, ¿qué había dicho que muestra mi tabla? Ojo, mi tabla muestra el área que está bajo la curva, es decir, el área de todos estos números Z, ¿no? Aquí van a estar diferentes números Z, ¿no? Entonces, lo que me muestran estas probabilidades de mis tablas va a ser justamente todo el área que está debajo de la curva y a la izquierda de Z, ¿no? A la izquierda de Z y por debajo de la curva. Entonces, en este caso, no va a haber, en este caso, un Z que esté, bueno, en este caso sería, si yo quiero averiguar este valor de Z, yo necesitaría, no puedo decir cuál va a ser esta área pintada de negro, ¿verdad? Porque no me va a mostrar esta área de negro mostrada en tablas de forma directa. Lo que sí me va a mostrar es estos 0, podemos decir, ¿no? Este es 0,475 más, en este caso, 0,25, ¿no? Entonces, eso si nosotros sumamos, ¿no? Si yo ahorita sumo y digo 0, en este caso 0,95, ajá, más 0,95, 0,95 más 0,025 me va a dar un 0,975, ¿no ve? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Como sé que esto es, todo esto, ¿no? Todo esto es 95, 0,95, todo esto, toda esta área que está en blanco, más esto es 0,025, me va a dar 0,975, ¿no ve? Entonces, toda esta región va a estar pintada, ¿no ve? Y para este número Z, yo voy a saber cuál es la probabilidad de 0,975, ¿no ve? Ese valor sí lo voy a poder tener en tablas, ¿no ve? Entonces busco, ¿no? Ese valor 0,975. Y aquí está. Busco en tablas, pero esta vez en la probabilidad. Busco las probabilidades, es decir, toda esta información. Tengo que buscar dónde está este 0,975 o por lo menos el número más cercano. En este caso, aquí está, ¿no? Justamente, si yo identifico y entonces tengo que hacer al revés como en el anterior caso, ¿no? Tengo que buscar cuál va a ser sus primeros dígitos de este número Z, entonces veo a qué fila corresponde y pues corresponde a esta de acá, que es de 1,9 los primeros dígitos, y cuáles van a ser las centésimas, pues va a ser esta columna, ¿no? Que va a ser de 0,06, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo sé que de aquí, de tablas, mi valor, mi número Z va a ser de 1,96, ¿no? Entonces, con este número, yo ya puedo calcular cuál va a ser mi intervalo de mi valor verdadero del van, ¿no ve? Sabemos que esta es la campana de Gauss, ¿no ve? Entonces, ahora voy a saber cuál va a ser esta región pintada, ¿no? Justamente con esto. Entonces, mi valor verdadero del van, ¿no? Va a ser igual, y aquí decíamos, ¿no? El valor esperado del van, ¿no? Que esto ya lo hemos calculado, que va a ser 1733,39, más menos el número Z, ¿no? Pero alfa medios, que es justamente 1,96, multiplicado ¿por qué iba a estar multiplicado? Iba a estar multiplicado por la desviación estándar, ¿no ve? Que va a ser 1092,14. Entonces, yo hago operaciones y pues tengo que, va a ser aquí, ¿no? Igual, 1733,39 más menos 2140,59, ¿no ve? Entonces, esto yo lo puedo convertir en un intervalo, ¿no ve? Entonces digo 1733,39 menos 2140,59, eso va a ser mi límite inferior, va a ser menor al van, ¿no? Y esto obviamente, bueno, va a estar, sí, va a ser menor al van, y el van va a ser menor a 1733,39 más 2140,59, ¿ve? Más este valor. Hago la suma, aquí la diferencia respectiva me va a salir menos 407,2 dólares, y esta suma me va a salir 3.873,98 dólares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi valor verdadero del van de este proyecto
va a estar en este intervalo. En este intervalo se va a encontrar. Como obviamente sabemos que el proyecto está sometido a riesgo e incertidumbre, pues sabemos que sus valores no van a ni ser menor que este ni mayor a este, ¿no? Entonces va a estar dentro de ese rango. Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Hasta acá, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, creo que ya se nos hizo hora. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que se ha hecho el día de hoy. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ya, parece que está todo claro. Bien, entonces aquí vamos a quedar. Vamos a continuar la siguiente, sí, la siguiente semana. Vamos a acabar. Nos falta dos ejercicios, si no me equivoco, de esta guía. Lo vamos a acabar la siguiente, así que bueno, pueden descansar. Esta semana no va a haber práctica. Entonces nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego, chicos.